En nuestro programa Sin Distancias vamos a tratar ahora de filología. En este espacio cuento con la compañía del profesor José Ramón Carriazo. ¿Qué tal, profesor Carriazo? Un saludo. Hola, muy bien, un saludo, Miguel. Un saludo y bienvenido, como no podía ser menos, a este programa. Comentaré que el profesor José Ramón Carriazo pertenece al Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED y ha tenido la idea, yo creo que una idea excelente, de invitar a este espacio, a este programa que dedicamos a la Facultad de Filología, dentro del programa general Sin Distancias, al profesor Carlos Gatti. Ahora entrarás tú en detalle de quién es, pero aprovechando una estancia de este profesor que viene de la Universidad del Pacífico, de Lima, Perú. Yo creo que es una idea que ya he aprovechado en otras ocasiones cuando hay algún profesor visitante pues que viene por Madrid, por la universidad nuestra, por la UNED, aprovechar y yo creo sacar partido a sus experiencias y a lo que nos pueden aportar este programa, que intentamos siempre que sea abierto para estudiantes de lengua española en general, por supuesto de nuestra universidad, pero para todos los interesados en los temas que aquí se debaten, ¿verdad? Y yo creo que es una buena idea. Sí, en este caso queremos acercar la figura de Dante y la lectura de la Divina Comedia, aprovechando que está en Madrid el profesor Carlos Gatti, que es profesor emérito de las Universidades del Pacífico, Antonio Ruiz de Montoya y Católica de Lima. Entre su amplio currículum podemos destacar que estudió en la Universidad de la República del Uruguay y fue profesor de literatura universal en la Universidad del Pacífico y de literatura italiana en la Pontificia Universidad Católica del Perú hasta 2016, hasta muy recientemente. Ha escrito distintos libros, es un importante musicólogo, si me lo permite, uno de los libros sobre Franz Liszt y distintos artículos sobre la Divina Comedia y la vida nueva de Dante Alighieri, que es el personaje que nos trae aquí. Porque el profesor Gatti es organizador y animador desde hace muchos años de la lectura Dantis Limense, que es un grupo libre de lectura de la obra de Dante que se reúne semanalmente en Lima, en Perú, y que cuenta ya con más de 30 años de historia. Quiero agradecer la presencia, dar la bienvenida al profesor Carlos Gatti en nombre de la UNED, de nuestra universidad, profesor Carriazo, y del Centro de Medios Audiovisuales y de este programa de radio. Disculpa. Bienvenido, profesor Gatti. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar con ustedes en este centro de estudios, al que aprecio mucho. Bienvenido, profesor Gatti. Vamos a dar entonces inicio a este espacio. El tema, la lectura de Dante, que se lleva a cabo en Lima, ha querido ser incorporado mediante este espacio y también mediante una conferencia que ha tenido lugar en la Facultad de Filología dentro de las lecturas programadas por el Grupo de Innovación Docente Littera, que comienzan precisamente con una lectura de la Divina Comedia de Dante a partir de los cantos 1 y 2 del infierno. Pero lo que nos ha traído hoy aquí y lo que nos ha llevado a invitar al profesor Gatti es que nos cuente cuál es la historia y los antecedentes de esta lectura Dantis Limense. Así que, por favor, profesor. En el curso de literatura italiana que he dictado en la Universidad Católica durante muchos años, empecé ocupándome de la vida nueva de Dante, no propiamente de la comedia. Eso fue en 1972, pero poco a poco me fui dando cuenta de que La vida nueva era un libro juvenil que preparaba para algo más importante. Y esa obra más importante era la comedia. Así es que fui incorporando la comedia, texto complicado, difícil, a esa asignatura de literatura italiana. Los alumnos desarrollaron especial gusto
por esta asignatura, y a pedido de ellos, en 1984, comencé una actividad de lectura de la comedia con estos alumnos que querían más que lo que se veía en clase. Entonces se inició una primera versión que llegó a la lectura hasta la mitad del Purgatorio, es decir, media comedia. Los alumnos iban al extranjero a continuar sus estudios, entonces el grupo quedó incompleto y se cortó esta actividad. Luego, en 1988, ya en el local de la Universidad del Pacífico, inicié, a pedido de otros alumnos y de otros amigos, una primera versión de lectura completa de la comedia. Nos reuníamos los viernes de 5 a 8, un horario un poco especial. Había que tener mucho amor para un viernes, último día de la semana, a últimas horas. Sí, tengan en cuenta, ¿no?, los oyentes, que a esa hora se hace de noche en Lima, además. Sí, y que el tránsito es insoportable. Nos reunimos 9 personas en esa oportunidad. El 9 es un número simbólico en Dante, es el número del milagro. Tomó 5 años y medio esta lectura. Poco después, en 1998, iniciamos, a pedido de otros amigos y de otras personas, una segunda versión. En esta oportunidad pasaron por la lectura 102 personas. No quiero decir que las 102 personas estuvieran en cada una de las reuniones. Y ya no solamente alumnos de la universidad, sino ya abierto al público en la calle, con personas de diferentes edades, de diferentes intereses, profesiones e incluso amas de casa, ¿no es cierto? Esta vez la lectura tomó 7 años y medio. Luego nos decidimos a leer con este mismo grupo de personas La Vida Nueva. Porque La Vida Nueva en algún sentido es como un prólogo a la comedia. La dinámica vital que se narra en La Vida Nueva prepara lo que después presenta Dante Alighieri en la comedia. Esto fue en torno de 2006. En 2007, cuando aún no completábamos la lectura de La Vida Nueva, celebramos el 7º centenario del probable inicio de la redacción de la comedia. Y durante un mes tuvimos muchas actividades, conferencias, exposiciones de obras plásticas, vídeos, conciertos. Una chica compuso una obra para cello, para violonchelo, ballet, danza contemporánea. Esa obra para violonchelo fue interpretada por el conjunto de baile contemporáneo de la Universidad del Pacífico. Todo esto inspirado en la obra de Dante. Todo eso para conmemorar la fecha de inicio de escritura de la Divina Comedia. Claro, en 1307. 1307. Llamamos a este conjunto de actividades voces y ecos. Porque la lectura de la Divina Comedia había producido algunas voces, publicaciones, poemas. Incluso objetos artísticos, ¿no? Así es. ¿Sí? Dante contempla la Trinidad, procede de... Todo eso lo podemos mencionar luego, ¿no? Y voces, claro, pero esas voces a su vez suscitaron otras voces que eran ya como ecos de la Divina Comedia. Fue realmente interesante. Visitas de alumnos de escuelas, visitas guiadas. Impresionante fue esa actividad. Después de acabar esa lectura de La Vida Nueva, que coincidió con esta actividad del 7º centenario, iniciamos la tercera lectura completa de la comedia,
En esa oportunidad pasaron más de 150 personas. El promedio de asistencia por sesión era entre 20 y 25 personas. Demoró 8 años, 9 meses. Cada vez la lectura se hacía más amplia, más detallada. Luego podremos comentar cómo se hace esta actividad. Acabada esta tercera versión completa, nos decidimos a leer El Convivio, una obra filosófica de Dante que Dante dejó inconclusa en un momento de su vida, puesto que él ya sentía que tenía los conocimientos filosóficos, teológicos, etcétera, necesarios para afrontar el viaje en búsqueda de Beatriz por el otro mundo. Luego, completada la lectura del Convivio, iniciamos la cuarta versión de lectura de la comedia, hace 2 años. Vamos en la tercera parte del Infierno. Actualmente asiste un grupo de en torno de 30 personas. Sí, yo tuve la oportunidad de asistir a la lectura de unos versos del Infierno sobre los gibelinos y los güelfos y las controversias políticas de la Florencia. El canto décimo del Infierno. El canto décimo. Sí. Estuviste... Esto fue en mayo, finales de mayo de 2018. 18, sí. Y tuve estuviste la oportunidad de asistir con los compañeros y amigos Antonio Sánchez de la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Que también ha estado en este programa. Y Adrián Sáez de Ca' Foscari. De Venecia, de Venecia. ¿Y cómo fue la experiencia, profesor Carriazo? La verdad es que nos encantó, nos emocionó. Y nos impresionó mucho ver la dinámica, claro, ya es la cuarta lectura, ver la cantidad de gente, porque sí era una salita, sí habría más de 30 personas, cerca de 40, y un viernes por la tarde, ¿no? Cuando es verdad que el Lima se estremece y se prepara para el fin de semana y parece que la gente huye de todo en búsqueda de tranquilidad, y allí la gente participaba. Como eran cuestiones políticas, había mucho interés por traer, digamos, al presente. Recuerdo gente que lo relacionaba incluso con la situación entonces de Venezuela, o situaciones políticas, la corrupción en la propia República del Perú. O sea, una lectura muy amplia. Actualizada, ¿no? Y dinámica. Claro, han sido 30 años se cumplían, ¿no? Desde el 88, cuando empieza la primera lectura. El 88 empezó la primera versión completa. En la que se completa. O sea, ¿no? más de 30 años. Más de 30 años. Así que el profesor Gatti tiene que tener una buena porción de anécdotas y que contarnos sobre cómo se ha ido desarrollando. Sin duda, porque eso además da mucho jugo en los programas de radio, ¿no? El comentar anécdotas, porque yo creo que ilustran además el tema que estamos hablando. Sí. A mí me impresiona la fidelidad de estas personas. Estas personas llegan, saludan con beso, se despiden con beso, lo que significa que hay un vínculo especial. Yo disfruto mucho mirándole los ojos y viendo cómo salen chispas de los ojos. Eso significa que dentro está pasando algo. Algunas anécdotas, todas ellas muy positivas. Hablaré de efectos. En la primera versión, en la que éramos 9, participaba un profesor del curso de finanzas. Y él se dio cuenta de que su asignatura no podía reducirse a aplicar el esquema de costo-beneficio. La vida es mucho más que eso. Cambió el sílabo de su asignatura. No sé exactamente cómo hizo, pero logró introducir elementos que había aprendido con esta lectura de Dante. Aprendió a pensar
en el largo plazo, empezó a pensar en lo comunitario y no en el individualismo acumulador, no en ese individualismo que pretende resolverlo todo a solas. Eso para mí fue muy aleccionador. En esa misma oportunidad, otro de los 9 asistentes se decidió a ser poeta. Escribía cositas por ahí, pero nada más. Un buen día, después de haber leído el canto quinto del Purgatorio, donde se habla de un personaje femenino maravilloso llamada Pía de Tolomé, que en unos poquitos versos muestra su gentileza, muestra su condición de sienesa. Siena es una ciudad bellísima, ¿no es cierto? Y que desgraciadamente ella terminó en una situación desgraciada porque el marido la hizo morir. La arrojaron, no en Siena, sino en la Maremma, que es una región salvaje de la Toscana. La arrojaron de lo alto de un castillo. Entonces, este profesor, en la sesión siguiente a aquella en la cual tratamos de este punto que cierra el canto quinto del Purgatorio, nos recibió con un soneto hermosísimo que combinaba la historia de Pía, la gentileza de Pía, con la experiencia de lectura de este grupo. Eso fue hermoso. En la segunda versión de lectura completa, uno de los miembros, exalumno de la universidad, y que por aquella época estaba estudiando artes plásticas, empezó a crear obras inspiradas en la comedia de Dante. Su graduación fue con 8 trabajos plásticos interesantísimos, algunos conceptualistas, ¿no es cierto? Otros no, y mereció el primer premio de su promoción. Esos trabajos se expusieron en esas ceremonias de celebración del 7º centenario del posible inicio de la escritura, de la redacción de la comedia de Dante. Resultado de la tercera versión de lectura completa, asistía una señora, madre de una alumna mía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esta señora parecía estar buscando algo que no encontraba. Había tenido educación en Cuba, marxista. Nunca había oído hablar de nada que fuese del espíritu, de religión, de mitologías. Esta señora pedía disculpas cada vez que preguntaba porque no sabía nada de lo más elemental que sabe una persona pues que se ha formado en la tradición occidental, la tradición cristiana. Hoy es monja de un convento de clausura en el norte del Perú. Desde luego la lectura de Dante produce efectos. Produce efectos. Y los escritos que me ha dejado esta señora son maravillosos. Encontró sentido a su vida leyendo a Dante. Y eso me parece fundamental. Hacia dónde va uno puede ser muy variado el destino, pero lo importante es que eso surge de esa interpelación que produce la lectura de un clásico. Sí, claro, porque la lectura del clásico, cuando se hace en grupo, movido por un interés personal y guiado en cierta manera,
produce efectos y sería equiparable a lo que ahora llamamos pomposamente transferencia de conocimiento, en el sentido que el conocimiento está en la obra, está en el clásico, pero necesitamos que haya una transferencia, que eso nos llegue allí donde nosotros estemos, si es que sabemos dónde estamos, o si estamos perdidos, pues a lo mejor con más razón. Y eso lo tiene en común la Divina Comedia con el resto de la obra de Dante y con muchos otros clásicos, ¿no? La lectura y el efecto de lectura del clásico. Así es. Lo que yo pretendo en las asignaturas que aún dicto, aún conservo una asignatura de literatura universal en la Pacífico, es construir una república de la amistad. Quiero que eso lo sientan, que todos están involucrados. República, res pública, cosa pública, causa común. Y que esa república se base no en el simple respeto de los derechos de otros y el cumplimiento de los deberes propios, sino que más allá, lo que cree el vínculo sea la amistad, ser amigos, amicus. No olvidemos, esto viene de amor. Y en ese vínculo de amistad creado a partir del texto, pues surgen todas estas cuestiones fundamentales, encontrar sentido, rumbo a la vida. Leer un clásico, recuerdo a Monseñor Martini, que decía, una buena lectura implica no solamente buscar qué dice un texto, sino también qué me dice a mí, en mi aquí y en mi ahora. Hic et nunc, ¿no es cierto? ¿Qué me dice el clásico? Y luego, en un tercer nivel, el texto interpela y me induce a pensar, ¿qué le respondo al texto? Veo estos ejemplos. Veo que las buenas costumbres generan buenos resultados. Veo que las malas costumbres generan malos resultados. Pues es hora de definirme. ¿Qué quiero? Ya lo había dicho Heráclito, el filósofo, ethos anthropo daimon. El carácter, el modo de ser, las costumbres de la persona son su destino. Debo responder a un texto comprometedor. Eso es el texto clásico. Y este texto clásico que interpela, induce a la acción, no solo genera pasión. Es el concepto de amistad que hace que se una el grupo. Exactamente. Con un mismo objetivo, en este caso la lectura de la comedia. Es el concepto al que estamos tan acostumbrados de club de lectura, digamos, pero que incluso ha habido una película recientemente, pero sí. Vamos, vemos que es algo muy antiguo. Diferente al concepto de lectura al que, por ejemplo, estamos acostumbrados cada 23 de abril, el de la lectura corrida del Quijote, que consiste en leer el Quijote entero en un día, repartiéndonoslo en pasajes, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Aquí cada día se leen los 2, 3, 6, 8 versos a los que ha lugar, porque lo importante es la reacción, ¿no? Sí, una anécdota. Cuando empecé la 4ª versión de lectura, les dije, las 3 horas de hoy, que no les llamen la atención, se van a dedicar a comentar el primer verso. Y nada más. 3 horas. Se rieron y al final les dije, ¿vieron? Aceptaron. Este concepto de lectura está más cerca de ese club de lectura, digamos, que de la lectura corrida del Quijote a la que estamos acostumbrados el 23 de abril. Y el concepto de club de lectura está muy de actualidad. Justo hace una semana, y se lo comentaba al profesor Gatti antes de entrar, me pedía una amiga, profesora de instituto, en el Instituto Lope de Vega de Santa María de Cayón, en Cantabria, información sobre
ediciones de la Divina Comedia porque sus alumnos del grupo A de Ciencias, de primero de bachillerato del Instituto de Ciencias, habían elegido como obra para el club de lectura. Es una actividad que hacen todos los años en el segundo cuatrimestre, en la segunda parte del curso, y habían elegido precisamente la Divina Comedia. Les atraía la Divina Comedia, y son chicos y chicas de 16 años. Es algo... O sea que a las nuevas generaciones les sigue interesando. Yo diría más. Ayer escuchaba una charla de Marco Santagata, un gran estudioso italiano que antes se dedicó a Petrarca y hoy está seducido por Dante. Él dice que hoy hay más interés en la Divina Comedia de Dante que nunca. Yo creo que por algo será. Ese es el poder de los clásicos también, ¿no? Que después de 700 años tienen cosas nuevas que decirnos, que aportarnos, y nosotros cosas que aprender. Claro, y también creo de la conciencia de corrupción que vivimos hoy. Eso induce a pensar en la relación entre causa y efecto. Tenemos que poner punto final a este programa, profesor Carriazo. No nos queda más tiempo, es una pena, porque la verdad que es un placer escuchar al profesor Carlos Gatti, inductor del título que hemos dedicado a este espacio, La Divina Comedia de Dante, posibilidades de lectura y la lectura dantis limeña, del que él es un inductor, es un creador con más de 30 años, hemos comentado. El profesor Carlos Gatti es profesor emérito de las Universidades del Pacífico, Antonio Ruiz de Montoya y Católica de Lima, por abreviar, y el profesor José Ramón Carriazo, que es profesor en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED, y que ideó este espacio. Y bueno, muchas gracias, profesor Carriazo, y nos vemos en otra ocasión por aquí, cuando gustéis. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes y poder llegar a más personas. Muchísimas gracias por nada.